Buenas tardes, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por aceptar esta propuesta de diálogo y también el tema que es muy, parece como muy oportuno en este momento. Eh, un Sí, tema muy esquivado, un tema tabú, un sí, tema del que se evita hablar y que está como en el centro de toda esta temática que estamos viviendo ahora con la pandemia. Es el gran cuco o fantasma que está como en el trasfondo de esta experiencia que está viviendo la humanidad. Y de esto no se habla. Me refiero a hablar de exacto, la muerte. exacto. En nuestra cultura, la muerte es un tema tabú. Así como en otras épocas el sexo lo era, el sexo ahora ha dejado de serlo, pero en cambio sí la muerte. Pero bueno, dos por tres la vida nos enfrenta con la muerte, ¿no? Como decía la doctora Kubler-Ross, morir es de vital importancia, porque arroja una luz muy particular sobre nuestra vida y también sobre nuestra felicidad. Yo creo que es muy importante hablar de la muerte para valorizar la vida y para también para educar a las próximas generaciones, ¿no? Esto me parece muy importante. Vivir de espaldas a la muerte es vivir de espaldas a la vida. Y entonces, de Exacto, algún modo, tenemos que tomar el toro por las astas, porque si sí, no enfrentamos esta cuestión decisiva de la vida, yo me imagino que si uno piensa que lo que uno ama, una persona o la propia vida, va a concluir, va a terminar, eso de algún modo echa una especie de oscuridad sobre todas las experiencias relevantes que podemos vivir. mm, Nos angustia. Y por claro, lo tanto, de algún modo también es importante que vayamos como gestando en nuestra vida, en nuestra experiencia vital, una cierta respuesta para este momento decisivo que en un texto tuyo de hace unos años había leído y me había gustado esa frase, la cité incluso en un libro mío. La muerte de algún modo nos envuelve una cierta intimidad, es decir, como que es algo muy personal, muy propio. Y en ese sentido hay el, casi como un el pudor que luto. vos decías antes se aplicaba al tema de la sexualidad o también el otro gran tema que es el tema de Dios. Claro. Sí, sin duda. Mira, desde la elaboración digamos, del gran despegue de la psicología moderna con Freud, el mismo Freud decía que vivimos un poco como con un olvido operativo de la muerte, porque si todo el día tuviéramos presente que vamos a morir, es como que primero no emprenderíamos ningún proyecto y segundo viviríamos con un sentimiento como trágico de la vida. Pero esa es una manera de verlo, a mí me parece. Otra manera de verlo es tener una manera más sabia, ¿no? De contemplar a nuestro alrededor la naturaleza, que tiene sus ciclos en el día y tiene sus ciclos en el año, tienen sus ciclos vitales, ¿no? Vemos las plantas que nacen, crecen y mueren, los animales y bueno, y nosotros también. Entonces, tomar la muerte como una parte de la vida podría llevarnos un sentimiento trágico o podría llevarnos a una noción de que cada minuto cuenta, ¿no es cierto? Más allá de nuestra perspectiva cristiana, que todavía le da un plus mucho mayor, porque entonces uno dice, bueno, esta vida realmente es como la antesala de de la vida con mayúsculas, ¿no? Y todo lo mejor de esta vida en la otra va a florecer. Pero aún en el marco de las personas que no creen, el poder vivir esta sabiduría, yo creo que revaloriza mucho cada día, ¿no? Evidentemente el tema de la muerte nos abre a la gran pregunta por la trascendencia, que es una Claro, pregunta en el fondo decisiva, porque evidentemente puede haber personas que asumen con un cierto realismo que van a morir sin tener fe, pero en muchos casos también lo que se produce es como un esquivar
dar vuelta a la cara a todo lo que de algún modo asemeje a la muerte, es decir, todo lo que es el mundo del dolor, del sufrimiento, de la pobreza, de los propios límites. Y entonces Exacto. tenemos actitudes a veces que parecen casi como prometeicas, es decir, lo que llamamos actitudes presuntuosas frente a la vida, que es una forma de atentar contra la esperanza. Por Claro, eso a mí me da la impresión de que el tema de la muerte necesita como una pedagogía también. Vos claro, habías hecho un trabajo postdoctoral, te habías acercado al Hospice San Camilo, sí, que, digamos, recibe a personas en situación particularmente vulnerable para acompañarlos sobre todo el último tramo de la vida. sí, Ese es un momento como muy intenso de acercamiento a un momento decisivo de la vida en donde empiezan a surgir cosas que hasta este momento tal vez no surgían. Puede ser que se den también momentos privilegiados de reflexión. Yo trabajo en un santuario, sobre todo en Luján, confieso mucho, escucho mucho a las personas y, por ejemplo, en la mitad de la vida surgen también planteos que tienen que ver con este gran tema en el fondo, ¿no es cierto? Los grandes interrogantes de la crisis de la mitad de la vida se asocian a esto. Tu tesis doctoral fue sobre ese tema, me tocó leerla. sí. Y, es decir, las crisis de la vida, ¿no? Eh, ¿Qué me decís de este aprendizaje y qué me decís de esta experiencia de acompañamiento? Porque es algo artesanal, incluso vos como mujer, que tenés, en este sentido me parece como una riqueza particular, una sensibilidad particular para el acompañamiento. Mm. Nosotros hemos compartido un momento, 2 años al menos yo, con Virginia Ascuy, el grupo de acompañamiento espiritual, eh, la, la, iniciativa también de Inés, Sí, bueno, y de algún modo también en este sentido hay como una sensibilidad particular para acompañar procesos espirituales, para el acompañamiento espiritual, pero de un modo particular para esto que parece tan decisivo, ¿no? Como es la experiencia sí, límite. sí. Yo me acerqué porque me interesaba ver precisamente esas prácticas de espiritualidad en el final de la vida, ¿no? ¿Qué pasaba en el final de la vida en cuanto a espiritualidad? ¿Qué era lo que contaba? Bueno, y fue con una cierta expectativa. Pensé que cada uno se iba a aferrar un poco a las prácticas que había tenido a lo largo de su vida, o las personas cristianas, las personas católicas, iban, por ejemplo, a tener muy presente el tema de la Virgen o de los santos. Y sí, me encontré con eso, pero me encontré con un universo más amplio todavía, ¿no? Por un lado, como dice la doctora Marie de Genesel en un libro que ella subtitula, el libro se llama La muerte íntima, y el subtítulo es Los que van a morir nos enseñan a vivir, ¿no? Porque cuando uno está terminando la vida, al hospice van personas que tienen un pronóstico de vida de 6 meses o menos. eh, Cuando uno sabe que su vida está terminando, tiene una lectura como mucho más comprensiva de la historia. Uh -huh. La propia historia, y podríamos decir un poco también de la historia globalmente considerada, de la vida y sus procesos y sus etapas, ¿no? Entonces me encontré con que, por ejemplo, para las personas el tema del cuidado era muy importante. El hecho de saberse cuidadas, escuchadas, atendidas, también personas que venían de vidas muy difíciles, ¿no? Recuerdo una pequeña anécdota que muy bien esto. Yo estaba charlando con ahí las personas no se llaman pacientes, sino huéspedes, porque la casa es un hospice, quiere decir una hospedería, ¿no? Eh, y con una de las huéspedes, y esta huésped vino una voluntaria y le preguntó qué quería almorzar, ¿no? Bueno, evidentemente esta persona no tenía mucho apetito, entonces, bueno, y te hago esto y te hago lo otro, y bueno, al final acordaron un menú. Y cuando se fue la voluntaria, la persona esta me decía, a mí nunca nadie me preguntó qué quería comer, ¿no? Y estoy ahora, me estoy muriendo y viene una persona que no conozco
y me pregunta qué quiero almorzar, está dispuesta a prepararme lo que yo tenga ganas de comer. Bueno, eso que parece algo chiquitito, eh, era muy importante para ella. Era decir, yo acá puedo recorrer los últimos pasos acompañada y cuidada, y eso es una cosa como muy importante, ¿no? Una de las lecciones que me dejó fue la del cuidado, de la importancia del cuidado, ¿no? Sabes, Marcela, que a mí me tocó estar mucho en hospitales y sobre todo en terapias intensivas, sobre todo para llevar los sacramentos, la unción, el viático, los primeros años como sacerdote, pero varios años, sobre todo en Santiago del Estero. Y algo que yo percibí con mucha claridad es que la disposición de la persona en el final de la vida, en el último tramo de la vida, incluso cuando ya no puede valerse sola, tiene mucho que ver con el acompañamiento que ha tenido o que tiene de su familia. Es decir, era muy diferente cuando me decían, padre, vaya a dar la unción a fulano, yo iba y estaba la persona ahí sola, que cuando esa persona estaba acompañada. La disposición era otra. Si bien siempre constaté que en el último tramo las personas, casi sin excepción, recuerdo una sola vez en 500. Siempre la persona tiene apertura, siempre quiere orar. En ese sentido es como que suelta todo aquello que hasta ese momento la había atado, ¿no? Y eso me hacía pensar la importancia de la mediación en la experiencia de misericordia, es decir, porque en el fondo los parientes más cercanos, la familia, están siendo sacramento del amor compasivo y misericordioso de Dios, es decir, están dando esa imagen sacramental, esa presencia sacramental para el enfermo terminal, sobre todo, ¿no? Vos habías participado en el Sínodo de la Familia, estás ahora también vinculada a una diplomatura sobre familia y disciplinas afines. En este sentido, ¿qué me podrías compartir sobre esto que te estoy diciendo de la importancia de la familia frente a una persona en particular vulnerabilidad, como es la enfermedad? Podrían ser otras vulnerabilidades, pero esta es como la más decisiva, sobre todo la enfermedad terminal. Claro. ¿Qué experiencia particular tenés de este aspecto? Mira, yendo a lo del hospice, porque eso ilustra mucho, eh, a la Casa de la Esperanza no solo van las personas que tienen una situación social endeble, sino también una situación familiar. Como me decía una enfermera, la familia de nadie de lo que está acá es la familia Ingalls, porque si no, por pobre que seas, vos cuidas a tu familiar, ¿no es cierto? Y de hecho el hospice muchas veces sostiene el acompañamiento de familias que le faltan elementos para hacer el cuidado, ¿no es cierto? Pero privilegiando que sea la familia. Por eso en el hospice siempre se acompaña a la persona y a la familia, porque muchas veces hay ahí reconciliaciones y que hay que hacer, ¿viste? Como siempre las personas, lo que yo observé es que está ese anhelo de cerrar historias, ¿no es cierto? No siempre se logra, ¿viste? No siempre se logra, pero también vos habrás visto cómo hay personas que a lo mejor agonizan varios días hasta que llegue esa persona que están esperando para decirle perdón, gracias o lo que fuere, ¿no? Y después que dicen lo que necesitan decir, pueden partir, ¿no? Entonces, hay hay una parábola de reconciliación, porque lo que yo observé que ahí se forma una pequeña familia entre los que están y con los voluntarios y las enfermeras, y entonces la gente tiene como ese deseo de hacer otro tanto con su propia familia. Por eso muchas veces, y es muy interesante porque sabes que hay 170, en la Casa de la Esperanza hay 9 huéspedes, pero hay 170 voluntarios, o sea, no solo la gente que en 3 turnos acompaña el cuidado de las enfermeras, sino también gente que hace otras cosas, por ejemplo, trámites, ¿no? Sabemos la infinidad de trámites que hay que hacer cuando uno tiene un problema de salud, y ante PAMI, ante ANSES, etcétera. Pero además, los voluntarios muchas veces se dedican a buscar familiares por Facebook, por ejemplo, ¿no? Un hijo, un hermano, ¿no?
Y ahí te muestra como extremada importancia de la familia y de los afectos. O sea, los que son familia de sangre o los que son familia por el vínculo del corazón, digamos, ¿no? Eh, Porque la inmensa mayoría de las personas quieren morir en su casa Ujú. o en un lugar como el hospice que hace las veces de familia, ¿no es cierto? Al No calor en del una hogar. terapia intensiva, No, anónima, solo, intubado. enchufado, tal cual. Y es muy interesante que hay personas que llegan muy, muy mal, que uno dice, bueno, esta persona va a vivir un rato, y por ahí se recupera y vive un mes más, ponele. No es poco frecuente esto, ¿eh? Y yo creo que tiene que ver con eso. Me hace acordar lo que decís a la frase de Simeón cuando entra Jesús al templo: ahora, Señor, puedes dejar a tu servidor irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, quien has Sí, presentado ante todos los pueblos. Esto que rezamos en la oración de completas, en la liturgia de las eh, horas. Eh, Eso es un poco esa reconciliación con la vida, con Dios, con los demás, esa síntesis que buscamos expresar toda la vida y que tal vez lo logremos justamente en esa instancia, ¿no? En esa instancia final. exacto. Marcela, ¿qué te parece con respecto hacia los voluntarios? Sí, Vos hablás de la muerte como, de algún modo, una escuela de vida, es decir, más bien como que nos enseña el arte de vivir. Los sí, voluntarios que participan en estos procesos, en estos acompañamientos, al menos en estos trámites, que se acercan a este mundo hoy tan esquivado que es el mundo de la muerte o de lo que se le acerca a la muerte, ¿qué es lo que aprenden? Es decir, ¿qué testimonios pudiste recoger? ¿Qué experiencias así te gustaría compartir al respecto? sí. Es notable porque el hospice no es un lugar triste ni tétrico, ¿no? Es una casa de familia, es una casa de familia y donde hay alegría, donde hay mucha compartida, donde, como me dijo alguien, acá la vida es crocante, ¿no es cierto? Es como que le sentís, disfrutás cada momento, y esto está como muy presente también porque, por ejemplo, hay personas, hay una, hay una persona que va a hacer toda la dimensión de arte terapia, entonces los huéspedes hacen sus producciones de arte, hay otra persona que va a hacer un taller literario, en fin, se busca que cada uno pueda realmente vivir, como dice la fundadora del movimiento Hospice, ¿no? Cicely Saunders dice que poder decirle a cada persona, eres importante hasta el final, ¿no? Y yo creo que los voluntarios un poco lo que más recogen y agradecen es sentir ese valor sagrado de la vida, de esa vida que aparece ahí tan vulnerable, ¿no es cierto? Como una velita que se apaga muchas veces, y a la luz de eso, eh, volver a mirar el valor de toda vida y de la propia vida, ¿no es cierto? Es muy notable que van personas jóvenes, personas más grandes, personas de edad media, personas que dicen, esto es muy importante, yo no me animo a estar con los huéspedes, pero quiero dar una mano, entonces van a cocinar, van a lavar ropa, pero tienen ese deseo de ayudar y de acompañar desde algún lugar el tramo final de la vida, y yo creo que es percibir lo sagrado de la vida, más allá de tu fe o lo que fuere, ¿no? Posiblemente también les ayude a cambiar la actitud en sus propias vidas frente a la adversidad, frente a lo negativo. Ah, Porque cuando se exacto, transforma el imaginario simbólico de la muerte, como vos decís, de algo tétrico en algo esperanzado, sí, no voy a decir una fiesta, pero sí algo que se vive con paz, con sí, entrega, con esperanza, se va dando ese proceso que recuerdo Fernando Ortega nos hacía ver en el Requiem de Mozart, es decir, ese pasaje del dies irae o de la tremendidad de la muerte a la experiencia de paz y misericordia, ¿no? Incluso exacto, expresado en esa trama musical por el cambio de voces, claro, voces más tal graves cual. a voces más así como acogedoras, femeninas. Sí, Y entonces, de algún modo, es como que me da la impresión que eso echa luz sobre la vida que tal vez personas que tienen posiblemente muchos años todavía por delante para vivir,
se pueda vivir también con otra luz, con otra actitud, con otra entereza, con otra capacidad de resiliencia frente a las crisis, frente a las dificultades. Sí, lo que me haces acordar es que muchas veces surge también como esta metáfora del parto, ¿viste? Frente a la muerte. El decir, eh, bueno, porque otra cosa interesante del hospice es que, bueno, las personas que están allí saben que están en el tramo final y nadie dice, me voy a curar, me queda alguna chance. No, la gente más bien pregunta si va a estar sola cuando llegue el momento, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿voy a estar solo? Bueno, ¿vos qué querés? Y la inmensa mayoría quiere estar acompañado, ¿no es cierto? Bueno, quiero estar acompañado, me gustaría que me lean algo, me gustaría que me canten algo. Entonces, se vive como esa, cuando alguien se va, cuando alguien muere, eh, por supuesto que muchas veces te has encariñado y en buena hora, digamos, pero y entonces te duele esa partida, pero al mismo tiempo se vive como con mucha paz, como con mucha esperanza y con un sentimiento de que ahora sí está bien, sobre todo cuando la persona atravesó una enfermedad larga, ¿no es cierto? Y fíjate que en 4 años que estuve yendo sistemáticamente al hospice, ahora sigo yendo, pero no tan seguido, encontré una sola persona que pensaba que cuando cerrara los ojos se terminaba todo, pero aún esa persona me dijo, a lo mejor me lleva una sorpresa. Eh, Siendo que ahí no hay para nada una actitud ni de adoctrinamiento, ni nada, nada. Se respeta muchísimo lo que cada uno siente, piensa, cree o no cree. Pero él dijo, a lo mejor me llevo una sorpresa y ustedes tienen razón, ¿no? Marcela, te Como que agradezco. él se murió con esa pregunta. Sí. No, no, no. Como no se te escuchaba, pensé que había... Ah, ay, no sé si algo se cortó, pero bueno, esa persona ya te digo, se murió con una pregunta esperanzada, ¿no? De venir de un agnosticismo más parecido al ateísmo que al agnosticismo, se pasó al agnosticismo y después a decir, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué yo pienso que la gente o este señor terminó con esta pregunta o la otra inmensa mayoría de las personas dicen, bueno, digamos, muere con la conciencia de que va al encuentro de alguien, ¿no? Yo creo que es por esta antesala. Si hay un hermano que me puede cuidar, que puedo vivir esta experiencia, ¿no? Después de vidas muy difíciles, puedo vivir esta experiencia, bueno, me puedo animar a pensar que puede haber otra cosa, que planifique lo mejor de esto. Lo profundamente humano habla siempre de algo más, habla siempre de trascendencia. Y Sí, cuando lo que media lo profundamente humano es gestos de compasión y misericordia, de acercamiento humano, de empatía, evidentemente es muy difícil no seguir esperando. claro. Te agradezco muchísimo, Marcela, No, esta por favor. conversación. El criterio es no pasarse de los 20 minutos, pero yo creo que esto es como para volverlo a ver, porque hay mucha riqueza en cada palabra, y ya digo, son temas de los que habitualmente no hablamos, los esquivamos, Claro, o los abordamos un poco claro, tangencialmente, o a veces casi a modo de espectáculo, por ejemplo en el cine, pero cuando el tema es presentado así como en vivo y en directo, en una experiencia cara a cara, evidentemente es claro, un tema que nos interpela y frente al que no podemos pasar de algún modo esquivándolo, no podemos claro, pasar de algún modo distraídos. Así que claro. te agradezco mucho este diálogo y bueno, Bueno, gracias a vos por la invitación. Seguimos conversando en cualquier momento. en otro momento. Muchas Eso. Gracias a vos. Hasta gracias. luego.